Pues se lo vamos a preguntar esta mañana a nuestro invitado que nos acompaña ya aquí en Buenos Días Aragón. Es Pau Mericlós, sociólogo y experto en pobreza infantil. Si nos lo permite, Pau, uno de los mayores expertos que hay en España sobre esta cuestión. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias también por acompañarnos aquí en Buenos Días Aragón. ¿Hay respuesta a alguna de las preguntas que hemos planteado en esa introducción a la entrevista? ¿Cómo puede ser que un país como España, que está abanderando, según las cifras macroeconómicas, el crecimiento de la Unión Europea, tenga en estos momentos una tasa de pobreza infantil que roza el 30%, aunque no llega a esa cifra? Bueno, tenemos varios problemas que han generado esta situación. En primero, una concepción cultural que considera la infancia como un asunto privado, un asunto de las familias, ¿no? Y en ese sentido, a diferencia de lo que ocurre en otros países, nunca hemos socializado los costes que supone tener niños. Y por eso también tenemos tasas de natalidad tan bajas, porque la sociedad no se ha hecho cargo de los niños como un bien público que favorece a todo el mundo. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido una crisis muy potente, una crisis que se ha llevado por delante muchas familias fundamentalmente jóvenes, familias que inician el ciclo familiar, y no hemos tenido políticas que se ocupen de ellos, ¿no? De la misma manera que en su día teníamos altas tasas de pobreza de personas mayores y desarrollamos políticas para impedir que eso siguiera ocurriendo, sí, pues no lo hemos hecho con la infancia. Entiendo con esa respuesta que también me va a responder así a la siguiente pregunta. ¿Es necesario en España un alto comisionado como el que se ha anunciado por parte del Gobierno central para luchar contra la pobreza infantil, a tenor de lo que se está viviendo? Es uno de los instrumentos más interesantes para hacer frente a estas situaciones. Es decir, un alto comisionado ha existido en países que han tenido bastante éxito en la reducción de la pobreza infantil. Por ejemplo, en Gran Bretaña se creó un alto comisionado, se crearon estructuras parecidas a un alto comisionado a finales de los 90, cuando llegó Blair al poder, y gracias a la actuación decidida, transversal, porque esto afecta a todas las políticas de una figura como un alto comisionado, pues llegaron a reducir significativamente más de un 25% la pobreza infantil. También Emmanuel Macron se ha fijado como uno de los objetivos, ejes transversales de su política, la garantía de igualdad de oportunidades. Lo llamamos de otra manera, pero vamos a lo mismo. Sí. Cada equipo de gobierno, digamos, pone los énfasis en un lugar u otro. O sea, Blair puso mucho énfasis en que era necesario luchar contra la pobreza infantil para asegurar la competitividad económica del país. Es decir, no se podía dejar atrás a niños que podían convertirse en adultos que aportaran cosas a su sociedad. Y la pobreza en ese sentido era un obstáculo. Macron, digamos, tiene un planteamiento liberal progresista que pone el énfasis en la igualdad de oportunidades. Y en ese sentido, la igualdad de oportunidades queda absolutamente condicionada a que los niños vivan en buenas condiciones en los primeros años de vida. Y al final de ese camino es encontrar beneficio, no solamente porque hay unos niños que no se habrán perdido precisamente en ese camino, sino porque además revertirán beneficiosamente en la sociedad y no generarán otro gasto importantísimo que supone, ¿no?, tener ese porcentaje de población que además es muy difícil salir de. Claro, la pobreza infantil en particular, pero la pobreza en general genera costes. Son costes que tenemos herramientas para prevenirlos, para ahorrárnoslos. Es decir, tienen costes en términos de lo que los economistas llaman costes de oportunidad, que es desaprovechar, digamos, recursos, en ese sentido talento natural de los niños. Claro. Es decir, no dejamos que lleguen a su potencial para aportar, para contribuir a la sociedad, para convertirse en innovadores, para hacer aportaciones fiscales que permitan sostener el edificio del estado del bienestar. Y por otra parte hay costes que tienen que ver con la sanidad, porque la pobreza infantil tiene efectos, y efectos a largo plazo. La pobreza infantil deja cicatrices en la salud de las personas. Tiene costes, digamos, de administración de la pobreza, es decir, bueno, los estados tienen que invertir en gestionar la pobreza, invierten en trabajadores sociales, invierten incluso en seguridad ciudadana cuando la pobreza genera, digamos, sensación de amenaza, ¿no? En ese sentido hay muchos costes que se han estimado, hay economistas en Estados Unidos que han estimado la magnitud de estos costes y más o menos vienen a calibrarlo en un 4 o 5% del Producto Interior Bruto anualmente. Bueno, vamos a bajar la realidad al día a día. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza infantil? Bueno, hablamos de familias sin recursos o con muy pocos recursos, con recursos que están muy lejos de los recursos de los que dispone una familia media y que, por tanto, pueden hacer muchas menos cosas, ¿no? Y viven en condiciones mucho peores, con viviendas muy
mal acondicionadas, con viviendas pequeñas, donde se producen fenómenos de hacinamiento, se puede producir fenómenos de malos cierres, corrientes, etcétera, humedades, digamos, que pueden tener efectos sobre la salud. Hablamos de situaciones en que muchas veces la pobreza viene aparejada a otros déficits culturales, de recursos educativos. Los niños a veces no tienen espacios para estudiar. Hablamos de niños que participan menos en actividades extraescolares, que van a colegios donde hay grandes concentraciones de otros niños en situación de desfavorecimiento, y eso supone a veces una carga muy grande para los profesores, y los rendimientos escolares se resienten. Es decir, la pobreza infantil tiene una dimensión multifacética, ¿no? Y muchas veces aparece conjuntamente todos estos problemas de pobreza monetaria y de exclusión social. Y llegamos al colegio, que se supone que debe ser uno de los elementos o uno de los garantes, ¿no?, de la igualdad de oportunidades y de poder subsanar situaciones como esta. ¿Esto no ocurre en la escuela pública, entendemos, o en la red escolar en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, o en España? Es muy difícil que el colegio pueda hacer gran cosa para paliar esta situación. En todo caso, permite que ciertas brechas no se ensanchen, pero los niños desfavorecidos ya llegan con desventajas al sistema escolar, desventajas que condicionan sus capacidades de aprendizaje. Y en ese sentido, las brechas educativas, cognitivas, aparecen muy pronto. Aparecen incluso antes de llegar al sistema obligatorio. Es decir, tenemos bastante evidencia que muestra que los niños llegan a la escuela a los 5, 6, 7 años con desventajas que el colegio no consigue corregir. No consigue corregir, y estos niños arrastran estas desventajas hasta a lo largo de su trayectoria educativa y terminan repitiendo más, terminan abandonando antes los estudios y básicamente fracasando frente a niños de otros entornos más aventajados. ¿Y otra organización, por ejemplo, en la etapa escolar, permitiría paliar alguna de esas realidades, esas consecuencias? Hay políticas interesantes que permiten un abordaje de la pobreza. Por ejemplo, antes hablaba de la concentración de pobreza en determinados centros, es decir, las políticas de desegregación, de segregación social en los colegios son muy interesantes. Las políticas... Eso no tiene tanto coste, ¿no? No, en principio no tiene coste, pero no es fácil, porque supone muchas veces, digamos, introducir medidas relativamente impopulares para mezclar a los niños. Por otra parte, supone muchas veces, digamos, trasladar a los niños a colegios que no son el más cercano, ¿no? Porque la segregación es en buena medida, sobre todo en los entornos urbanos, una segregación de origen residencial, es decir, las familias más acomodadas se concentran en determinados barrios, las familias más desfavorecidas en otros, y entonces los colegios producen, digamos, estas distribuciones asimétricas, ¿no? Bueno, hablaremos de más cosas que no sean solamente los colegios, pero sí que nos queríamos detener en este aspecto que entendemos es fundamental, ¿no? La jornada escolar y el cambio de jornada escolar, por ejemplo, que se ha llevado a cabo en Aragón con las jornadas continuas, ¿ayudan o perjudican a los niños que tienen menos recursos? En su opinión, porque es un debate que estuvo sobre la mesa cuando se habló de los tiempos escolares. A ver, ayudar no ayudan, ¿no? No hay ninguna evidencia de que la jornada continua ayude a los niños más desfavorecidos. Por los apoyos que se pueden poner después, ¿no? Claro, depende mucho de esos apoyos. Claro. Es decir, la jornada continua no tiene por qué tener efectos negativos si viene acompañada de medidas que incorporen actividades extraescolares a la jornada de tarde, en la medida en que bueno, las familias más acomodadas están en condiciones de sufragar los costes de esas actividades, y los niños las familias desfavorecidas no. Es decir, los niños desfavorecidos muchas veces quedan sin supervisión de personas adultas, ¿no? Y eso puede tener unos efectos negativos. Se han descrito bastantes efectos negativos de esto, ¿no? Entonces, la clave no es tanto la jornada, sino qué sucede junto a la jornada, en qué medida pues se desarrollan esas actividades en la escuela o fuera de la escuela. Le preguntábamos al principio de qué hablamos cuando hablamos de pobreza infantil, nos lo ha contado. También le queríamos preguntar
los datos. Hemos hablado que en el peor momento de la crisis se rozaba el 30%. ¿Cuál es hoy la realidad y cuál es hoy la realidad en concreto en nuestra comunidad autónoma? Bueno, la realidad es que estas cifras son bastante invariables. Incluso antes de la crisis estábamos hablando de 1 de cada 4 niños, ¿no? En este momento pues vamos a estar básicamente en esas cifras, entre el 25 y el 30%. También en Aragón estamos entre el 25 y el 30%. En Aragón es un poco más difícil de determinar porque no tenemos estadísticas propias sobre esta realidad, pero en torno al 26-27% de los niños se encuentran en una situación de lo que se llama riesgo de pobreza, que es la medida convencional que se usa en toda Europa para medir estas realidades. Y que se mide económicamente con los ingresos que hay en el hogar, entendemos, y el número de adultos y de niños que lo conforman, ¿no? En efecto, es decir, es una medida que tiene en cuenta la renta de los hogares y la ajusta por la composición de estos hogares. Hay otras medidas, sí. Y esas medidas todas apuntan en la misma dirección, porque a veces se cuestiona esta medida porque da cifras muy altas, ¿no? Hay otras medidas que dan cifras más bajas, pero en todo caso siempre son cifras superiores a las de otros grupos de edad y siempre son cifras muy altas en comparación con otros países de Europa. Hay lógicamente apoyo público para esos menores, para esas familias, pero hoy nos queremos detener en una iniciativa de carácter privado. Es la que lleva a cabo la Caixa y ahí atienden a 3.500 niños en esta comunidad autónoma, en Aragón. Nos lo cuenta Alejandro Aiza. Hola, buenos días. Son muchas las organizaciones y las entidades que trabajan para mejorar las condiciones de vida de los niños más desfavorecidos. Ahora en concreto nos encontramos en Inca, Zaragoza. Es una de las entidades que trabaja en el programa Caixa Pro Infancia. Nos acompaña Raúl Marqueta, director territorial de CaixaBank en Aragón y La Rioja. Buenos días, Raúl. ¿Qué recursos destina la Fundación La Caixa a los niños y en qué se materializan? Buenos días. Para nosotros el programa Caixa Pro Infancia es quizá el programa más importante de los que desarrollamos en Aragón y fundamentalmente en Zaragoza. Creemos que atajar el problema de la pobreza infantil o de la pobreza en general, ya que entendemos que es un problema recurrente y hereditario, es primordial. Por tanto, nuestros recursos van mucho por aquí. Son aproximadamente 3,5 millones al año lo que dedicamos a este programa. Esto se convierte en atender aproximadamente unos 3.500 niños y si computamos desde el 2007, que es cuando empezamos a hacer este programa, estamos hablando de 26 millones invertidos, prácticamente 12.000 niños y 6.000 familias, ¿no? Atendiendo fundamentalmente a un colectivo que suele estar en familias desestructuradas o con problemas de muchos tipos y que por tanto tiene que ser un objetivo prioritario para nuestra entidad. También nos acompaña Belén Portoler, responsable del programa Caixa Pro Infancia aquí en Inca, Zaragoza. Buenos días. Hola. Belén, ¿cuántos niños pasan por aquí y con qué fin? Hola, buenos días. Pues por aquí, por Inca, pasan cerca de 800 niños y jóvenes de primaria y de secundaria y bachillerato que pues tienen problemas a la hora de entender y de comprender sus estudios según qué asignaturas, y el programa Caixa Pro Infancia pues es fundamental para ellos. Todo el acompañamiento que estamos realizando cada tarde, cada semana, pues para complementar esos problemas que tienen con sus estudios, ¿no? Aquí vienen a ese refuerzo escolar, creo que también hacen actividades de ocio, de tiempo libre, algo que puede parecer tan simple, ¿no?, para muchos. ¿Qué supone para estos chavales? Pues para estos chavales es pues todas esas necesidades que a lo mejor pues desde su familia que no pueden aportarles esos conocimientos, pues ese acompañamiento que realizamos nosotros gracias al programa de Caixa Pro Infancia pues es vital para estos niños y para estos padres, ¿no?, que a través de talleres educativos familiares, a través de atención psicológica y a través de estas actividades de ocio que son importantísimas, que son como muy básicas para cualquier niño, pero ellos pues lo tienen más complicado, ¿no? Entonces, con todo ese conjunto y el refuerzo educativo, pues hacemos que estos niños prosperen correctamente como cualquier niño, ¿no? Vale, muchas gracias a los dos. Recuperamos esos datos en 2017 con el programa Caixa Pro Infancia. Con más de 3,5 millones de euros se ayudó a más de 3.500 niños, dándoles apoyo escolar, terapia familiar, equipamiento escolar o, por ejemplo, recursos como gafas o audífonos.
Gracias, Alejandro. Bueno, pues al final se trata de dar algo de normalidad en unas vidas que nos relataba al principio, que nos describía, y en la que también hay otro factor que es importante y que también es clave en este asunto de la pobreza infantil, y es la tensión familiar, que se vive en las casas donde no hay recursos y hay niños que atender y no se llega para todo, y hay problemas en la pareja y hay problemas en las relaciones con los hijos. Sin duda, sin duda. Cuando la pobreza entra por la puerta, digamos, muchas cosas salen por la ventana, y en ese sentido un clima de estabilidad que propicia unas buenas relaciones intergeneracionales entre padres e hijos son esenciales, y hay bastante evidencia de que los climas se deterioran en situaciones de pobreza. ¿Qué sería fundamental, en su opinión? ¿Por dónde debería empezar a trabajar ese alto comisionado? ¿Por dónde hay que poner las bases de la igualdad? Bueno, digamos, probablemente tendría que inspirarse en otras experiencias que han funcionado, y en ese sentido Gran Bretaña y Francia son ejemplos. Y lo primero que hicieron estos países es sentar a todos los agentes que pueden intervenir en este proceso de lucha contra la pobreza infantil. Sentarlos, llegar a un diagnóstico común, llegar a propuestas consensuadas y introducir pequeñas medidas. En Francia este comisionado delegado interministerial trabaja con Macron desde hace 7-8 meses, pero ya ha introducido determinadas medidas en términos de alimentación en los colegios, en términos de reforzamiento de las actividades de acompañamiento a los alumnos con dificultades de aprendizaje, escuela infantil 0-3, introducir en pequeñas dosis medidas al tiempo que se configura, digamos, un consenso amplio y transversal políticamente respecto a esta política, ¿no? Pau Mericlos, gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos arrojado luz para conocer y entender mejor cuál es esa realidad de la pobreza infantil. Estaremos atentos a los pasos que dé el Gobierno. Gracias. Encantado, muchas gracias. Nosotros continuamos hasta aquí la entrevista. En un minuto llega la opinión a Buenos Días Aragón, y antes los titulares que marcan la actualidad de este martes 12 de junio. Donald Trump